Chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de clasificación de triángulos. Es la continuación de nuestro tema anterior, donde vimos teoremas fundamentales y auxiliares en triángulos. Presta mucha atención, concéntrate para que puedas entender este tema. Sígueme y aprende conmigo. En clasificación de triángulos tenemos dos grupos. Primer grupo, por la longitud de sus lados. Sí, jóvenes, a los triángulos se les puede clasificar por la medida de sus lados o longitud, que sería lo más propio decir, ¿no? Está en primer lugar A, el triángulo escaleno. Cuando tú escuchas el término escaleno es que es diferente. ¿Qué cosa es diferente? Las longitudes de sus lados, los tres lados son diferentes. Por ejemplo, 3, que este lado mida 3, este lado mida 4 y el 5. 3, 4 y 5 son valores distintos, por lo tanto ese triángulo sería escaleno. Aquí yo indico, este lado mide A, él mide B y él mide C. Entonces los tres lados son diferentes. A diferente de B y de C. Las tres longitudes de los lados son distintas. Pero también, al ser los lados distintos, también las medidas de los ángulos van a ser diferentes. ¿Me entienden, no, joven? Entonces un triángulo es escaleno cuando sus lados son de diferente longitud y los ángulos también van a ser de diferente medida. ¿Estamos, jóvenes? Vamos viendo el siguiente. Siguiente triángulo, B, triángulo isósceles. La etimología de la palabra isósceles significa piernas iguales, jóvenes. Isósceles, piernas iguales. Esa es la etimología de la palabra, eso significa ese vocablo griego. Pero isósceles para nosotros va a significar un triángulo que tiene dos lados de igual longitud. O sea, las medidas de dos lados son iguales. Por ejemplo, si este triángulo es isósceles, el lado AB es igual al lado BC. Lados iguales. Pero ¿eso qué implica, jóvenes? Eso implica también que los ángulos que se oponen a esos lados van a ser iguales. Por ejemplo, si este ángulo mide θ, él también mide θ. Ahora usted me puede preguntar, profe, ¿sea un triángulo es isósceles si tiene dos lados de igual medida? Sí, acá vamos a colocar AB igual a BC. Estamos repitiendo, jóvenes, AB igual a BC. ¿Y quién es el lado diferente o el lado distinto? La base. El lado base siempre es el lado diferente, jóvenes. Por ejemplo, si a ti te dijeran, se tiene un triángulo isósceles de base 5 y el otro lado mide 8, calcule el perímetro de esa región triangular. ¿Cómo, profe? Un triángulo isósceles de base 5, o sea, esta base mide 5 y el otro lado mide 8. Te piden el perímetro de la región. El perímetro es cuánto suma la frontera. Pero como te dijeron que es isósceles y te dijeron que la base es 5, este es el lado diferente. Por lo tanto, si él es 8, él también tiene que ser 8. Mucho cuidado, joven, ¿sí? Si te dieron la base, te dijeron quién es el lado diferente. Si te dijeron que el otro lado es 8, él también tiene que ser 8. Por lo tanto, el perímetro sería la suma, 8 más 8 más 5. 8 más 8 es 16 y más 5 es 21. Esa sería la respuesta. ¿Correcto, jóvenes? Vamos viendo una observación. A veces los jóvenes se complican en un triángulo isósceles. Mire, si usted tiene en un triángulo isósceles, estos dos lados son de igual medida. Si él mide A, él mide A. Y los ángulos que se oponen a esos lados, los ángulos son iguales. Una fórmula abreviada para calcular los ángulos iguales cuando conozco el ángulo diferente. Este sería el ángulo diferente, jóvenes. ¿Ve? 2θ. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Son iguales, ¿no? X va a ser igual a 90 grados. X va a ser igual a 90 grados menos la mitad de ese ángulo. Menos la mitad. ¿Ve? Eso lo puedes demostrar sumando los tres ángulos e igualando a 180. ¿Sí o no, jóvenes? De ahí despejas y te va a quedar esto. Por ejemplo, si él fuera 50, ¿cuánto miden los ángulos iguales del isósceles? Se tiene un triángulo isósceles donde el ángulo desigual mide 50. Atención, jóvenes, esa puede ser una pregunta para evaluación. Se tiene un triángulo isósceles donde el ángulo desigual mide 50. O sea, esto sería 50. 50. El ángulo desigual mide 50. Calcular la medida de uno de los otros dos ángulos. Bueno, si es isósceles, esos dos ángulos son iguales. ¿Cómo se calcula X? X es 90 menos la mitad de ese valor. La mitad de 50 es 25 y 90 menos 25 sería 65. Y ya estaría resuelta esa aplicación. ¿Ve? ¿Se ubica? Así es como, jóvenes, se propone un problema a partir de una observación o fórmula, pues, ¿no?
Ya, atentos con esto, jóvenes. El triángulo equilátero, como su nombre lo dice, equi de equitativo y látero de lado. Lados iguales, jóvenes. Equilátero, de lados iguales. Aquí las longitudes de sus tres lados son iguales. ¿De acuerdo, jóvenes? Las longitudes de sus tres lados tienen la misma medida. Entonces, jóvenes, también los ángulos van a ser iguales. ¿Qué sabemos nosotros por propiedad fundamental? Que la suma de estos tres ángulos es 180. ¿Estamos, jóvenes? Pero como tienen que ser iguales, divide 180 entre 3. Entonces cada uno de ellos sería ¿cuánto? 60 grados sexagesimales. ¿Ve? Entonces un triángulo es equilátero cuando las medidas de sus ángulos son iguales y las longitudes de sus lados también. Y cada ángulo mide 60. ¿Correcto, jóvenes? Por ejemplo, el perímetro, un ejemplo, mira, atención, el perímetro de un triángulo equilátero es 18 centímetros. Calcular la longitud de uno de sus lados. Pues profe, los tres lados son iguales, pongo L, L, L y sumo 3L, porque el perímetro es la suma de las longitudes de los lados, 3L igual a 18. De allí el 3 va a dividir, ¿no? Sería así, 3L igual a 18, porque le dije que el perímetro es 18. De allí va a dividir y L sería 6. 6 centímetros sería la respuesta. También podría ser un problema para evaluación escrito, ¿ve? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando escuchamos el término triángulo equilátero, ¿correcto? Continuamos. Una observación importante, jóvenes, para triángulo equilátero es la siguiente. Atención, jóvenes, que esto es un dato muy importante, ¿ya? Cuando ustedes tengan esta figura formada por dos segmentos, vamos a decirle así, eso se llama parangular, pero vamos a decirle una figura formada por dos segmentos que tienen un extremo común. Ya que tienen extremo común, como le dije, se llama parangular, ¿sí? Y las longitudes de esos dos segmentos son iguales. Y el ángulo que forman, ¿cuánto está viendo usted aquí que es? 60 grados, ¿eh? ¿Qué se hace? Profesor, tengo dos segmentos de igual medida y el ángulo que forman 60. Entonces se hace un trazo auxiliar, joven. Se hace un trazo auxiliar. ¿Cómo así? Se unen estos dos extremos para formar un triángulo. Se unen estos dos extremos y se forma un triángulo. Que en principio, ¿qué triángulo sería, jóvenes? Como está observando usted, isósceles, ¿no? Claro, isósceles, tiene dos lados iguales. Entonces puede hallar este ángulo con la fórmula anterior que dimos en isósceles, ¿no? Era 90 menos la mitad. ¿Se acuerdan cuando yo dibujé el isósceles así? Así. Isósceles. Y le pedí hallar este ángulo, estos ángulos iguales, era 90 menos la mitad de él, que era 2 θ, ¿te acuerdas? Era 90 menos θ. Sería 90 menos la mitad de 60. 90 menos 30 va a salir 60. Y aquí también va a salir 60. Entonces, joven, ¿qué ha pasado? Que no es isósceles, ¿no? No es isósceles solamente. Es equilátero, porque sus tres ángulos son de igual medida. Este segmento AC también mide L. ¿Ves? Mide L. Eso vas a hacer cuando veas dos segmentos iguales y el ángulo que mide es 60. Unimos y decimos que el triángulo, entonces... El triángulo ABC, ¿es qué triángulo ahora? Equilátero. Eso, jóvenes estudiantes, es un trazo auxiliar. Vamos ahora con la clasificación número 2, jóvenes estudiantes, por la medida de sus ángulos. En la clasificación 1 fue por la longitud de sus lados, hay que recordar. Ahora vamos a clasificar por la medida de sus ángulos. Un primer triángulo es el triángulo acutángulo, jóvenes estudiantes. Un triángulo es acutángulo cuando las medidas de sus ángulos internos son mayores que 0 grados, no puede ser 0, y menores que 90. O sea, los ángulos son agudos. Un triángulo equilátero, por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿es acutángulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un triángulo equilátero es acutángulo? Sí, pues jóvenes, ¿no? Porque en el triángulo equilátero los ángulos miden 60 grados. Son menores que 90 y mayores que 0. Entonces, eso es un triángulo acutángulo. Vamos viendo B, el triángulo rectángulo. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Sí? Triángulo rectángulo posee un ángulo interno que mide 90. Claro, el externo también va a ser 90, ¿no, jóvenes? Si usted prolonga aquí el ángulo externo, si ese interno mide 90, el externo también mide 90. Sabemos que esos ángulos tienen que sumar los dos, 180. ¿Queda claro eso? Bien, entonces, jóvenes, ahí está el triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que mide 90, ¿sí?
Los otros dos ángulos son agudos, ojo, son agudos, son menores que 90 y suman 90. ¿Sí, jóvenes? Son complementarios, así se le dice ese tipo de ángulos. Allá, profe, o sea, él es 90 y ellos dos suman 90. Exacto, ahí estarían los 180, ¿sí? Ahora, otra cosa, acá hay un teorema muy importante que se cumple, jóvenes. Este elemento se llama hipotenusa y estos dos elementos se llaman catetos, ¿no, jóvenes? Vamos a dejar como tarea investigar qué significa hipotenusa y qué significa catetos. Eso va a quedar como tarea más luego. Bien, ¿qué teorema se cumple o qué relación hay entre la hipotenusa y los catetos? El famoso teorema de Pitágoras. Teorema del griego Pitágoras, el maestro Pitágoras. Pitágoras. ¿Cómo es un teorema de Pitágoras? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa b al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, o sea, a cuadrado más c cuadrado. Es importante que enuncie bien un teorema de Pitágoras, jóvenes, ustedes que ahora están iniciando su estudio en la geometría, ¿correcto, jóvenes? Dice, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Ese es un teorema de Pitágoras, ¿no? Lo vamos a ver en ejemplos más adelante, jóvenes, y cuándo se va a aplicar en un triángulo rectángulo. También tenemos C. Pasemos aquí ahora al triángulo obtusángulo. ¿Cuándo un triángulo es obtusángulo? Cuando posee un ángulo interno mayor que 90, o sea, es mayor que 90, pero menor que 180. ¿Entendido, jóvenes? Ese es un triángulo obtusángulo. ¿Algún triángulo obtusángulo famoso? Por ejemplo, un triángulo obtusángulo puede ser isósceles, el de aquí, ¿no? Este triángulo obtusángulo, miren. Este triángulo obtusángulo es famoso. Ahora le indico el valor del ángulo. Cuando es isósceles, LL, y él mide 120. ¿Ve? Él mide 120. ¿Cuánto medirían estos dos ángulos? Ese es obtuso, ¿ah? Es obtusángulo, ¿eh? Son iguales, ¿no, jóvenes? Porque es isósceles, ¿sí? Son iguales los ángulos porque este triángulo es isósceles. 90 menos la mitad. ¿Se acuerdan la fórmula de isósceles? 90 menos la mitad de 120. La mitad de 120 es 60. Y 90 menos 60 sería 30 aquí y 30 aquí. Ese es un triángulo obtusángulo isósceles conocido, jóvenes. Y él es LL. Y va a demostrar más adelante, jóvenes, cuando veamos notables, que él mide L raíz de 3. Eso se lo doy como un aporte, ya como repasando obtusángulo, y vemos un triángulo bien conocido, L raíz de 3, cuando este ángulo mide 120 y ellos dos son 30, 30. Listo, chicos. Bueno, vamos a pasar a los ejercicios. Cualquier duda, ahí la vamos a despejar.